Bueno, este es el músculo esplenio de la cabeza. Se origina en la mitad inferior del ligamento de la nuca y la apófisis espinosa de la C7 y 4 y 5 vértebras dorsales. Aquí se alcanza a ver un poco mejor. Obviamente es el músculo que está resaltado. Se inserta en la apófisis mastoides del temporal. Voy a quitar este músculo porque no me deja ver muy bien. Se inserta en la apófisis mastoides del temporal y su acción es la inclinación, rotación de cabeza, extensión e hiperextensión del cuello. Es un músculo par. Bueno, este es el músculo esplenio del cuello o esplenio cervical. Se origina en las apófisis espinosas de T3 a T6 y se inserta en las apófisis transversas de C1 a C3. Aquí se puede ver. Su acción es la inclinación y rotación de la cabeza y también la extensión e hiperextensión del cuello y el cráneo. Está inervado por los nervios cervicales y por el nervio occipital mayor. Este es el músculo complexo mayor o semiespinal cervical. Este músculo se origina en las 6 primeras vértebras dorsales y se inserta de C4 a C7, o sea, de la cuarta vértebra cervical a la séptima vértebra cervical. Su función es inclinar la cabeza hacia el mismo lado del músculo porque es un músculo par, o sea, hay de un lado y del otro. Bueno, su función es inclinar la cabeza hacia el mismo lado del músculo y la rotación hacia el lado contrario. Eso de forma unilateral, y de forma bilateral es la extensión o hiperextensión y la rectificación de la cifosis dorsal. Este músculo es el complexo menor. Este músculo se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y en las dos vértebras dorsales, las dos primeras vértebras dorsales. Aquí lo vamos a poder ver mejor. A ver si se ve mejor ahí. Así. Bueno, y su inserción es la apófisis mastoides del hueso temporal. Su función, de forma unilateral, es la rotación de la cabeza hacia el mismo lado y la inclinación hacia el mismo lado. Y de forma bilateral es la extensión y la hiperextensión de cabeza. Este es el músculo transverso del cuello o longuísimo del cuello. Este músculo se origina en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas y se inserta en las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Aquí lo vamos a poner en X-ray para que se vea mejor. Así se va a ver dónde se origina y dónde se inserta. Se origina aquí abajo, bueno, en la mitad, en las 5 primeras vértebras torácicas, y se extiende hasta las 4 últimas vértebras cervicales. Su función es extender la columna cervical y también la inclinación hacia un lado. Este es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Se origina desde la apófisis espinosa del axis
y va hasta insertarse a la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Aquí se ve. Bueno, la función de este músculo, lo vamos a poner en X-ray para que también se vea bien. La función de este músculo, la principal es extender y rotar el cuello a nivel de la articulación atlanto-occipital, o sea, del atlas con el hueso occipital. Vamos a verlo así, lateral. Ahí se ve donde se inserta en el hueso occipital y donde se origina en el atlas. Perdón, en el axis. Este músculo de aquí es el músculo recto posterior menor de la cabeza. Se encuentra un poco más arriba que el recto posterior mayor. Pero bueno, este músculo se origina en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas, de la vértebra atlas, la primera vértebra cervical. Y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital y la superficie entre esta y el foramen magno. Bueno, y la acción de este cuello, perdón, la acción de este músculo es la extensión del cuello, igual que el otro músculo recto, el mayor. Bueno, este es el músculo oblicuo mayor de la cabeza, que está aquí. Este es un músculo voluminoso, rectangular, que une al axis y al atlas. Bueno, la inserción de este músculo es sobre la apófisis espinosa del axis y va hacia la apófisis transversa del atlas en una trayectoria oblicua hacia arriba y lateral. Voy a cambiar la vista para que la vean más o menos. Aquí se ve. Ahí. El oblicuo. ¿De dónde a dónde va más o menos? Bueno, la relación que tiene este músculo, pues cubre la membrana tectoria y se relaciona con la arteria vertebral por delante. Bueno, este es el músculo oblicuo inferior de la cabeza o oblicuo menor de la cabeza. Bueno, este músculo se origina en la apófisis transversa del atlas. Se origina en la apófisis transversa del atlas y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital. Ahorita les voy a mostrar dónde más, para que se note mejor los lugares donde se inserta y donde se origina. Bueno, la función de este músculo, al igual que el otro oblicuo, es, ayuda a la articulación atlanto-occipital y ayuda extendiendo y flexionando la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Esa prácticamente es la función de los músculos oblicuos y también, de este oblicuo menor. Relaciones, tiene relación con el músculo recto mayor y con el oblicuo, con el otro oblicuo. Y pues ya. Bueno, cabe mencionar que todos estos músculos antes mencionados, lo que son los esplenios, los complexos, transverso del cuello, recto posterior mayor, recto posterior menor y los oblicuos, todos conforman la región de los músculos de la nuca.
Bueno, estos músculos de la nuca están inervados, bueno, por uno o varios ramos provenientes de las raíces espinales cervicales. Los músculos más de un plano más profundo están inervados por el primero y segundo nervios cervicales, perdón. Lo que es el gran nervio suboccipital de Arnold. Y la vascularización, bueno, la irrigación de estos músculos son ramas terminales de la arteria occipital y también una rama de la arteria, bueno, de la carótida externa. Empezamos en el plano superficial, se encuentra el músculo cutáneo del cuello. Este es un músculo ancho y delgado que excede los límites del cuello por abajo sobre el tórax y por arriba sobre la cara. Aquí como tal no se puede apreciar el músculo porque tiene muy poquitos músculos la aplicación, pero yo les voy a decir por dónde se localiza. También les voy a dejar una imagen para que ustedes puedan apreciar en dónde se encuentra. Su inserción por abajo va a ser en el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular, deltoidea y acromial. De allí se constituye una lámina delgada que se dirige hacia arriba y delante para insertarse en la mandíbula, que viene siendo el maxilar inferior, que bueno, aquí va a ser el asífisis mentalis y un tercio anterior de la línea oblicua y cuerpo del hueso. La hendidura bucal, que viene siendo en el orificio, va a ser entrecruzando los fibros con músculos cutáneos a este nivel y en los tegumentos del mentón y de la comisura labial. Bien, este músculo recubre la parte anterolateral del cuello y participa en la mímica, llevando hacia abajo la piel del mentón y de la comisura labial. Este da la expresión de tristeza y decepción. Y bueno, es inervado por la rama facial, cérvico-facial, del séptimo nervio facial. El siguiente músculo es el esternocleidomastoideo. Este es un músculo voluminoso y largo que une la mastoides y el occipital a la parte superior del tórax. Tiene un cuerpo muscular el cual es dividido en 4 haces. El primero es el esternomastoideo, el segundo es el esternooccipital, el tercero es el cleidooccipital, que son los superficiales, y el cuarto es el cleidomastoideo, que son los profundos. Como aquí podemos observar, aquí se encuentra. Su inserción va a ser por dos cabezas, la cabeza external y la cabeza clavicular. En la cabeza external es por el manual y en la cabeza clavicular es por el tercio medial de la clavícula. Posee dos caras, que es la cara superficial y la cara profunda. En la cara superficial es cubierta por el platisma, que bueno, también se le conoce como cutáneo del cuello y la piel. En su cara profunda, forma la pared lateral de la región carotídea. Y bueno, también tiene dos bordes, que es un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior limita lateralmente la región infraoidea y carotídea media. En el borde posterior responde al borde anterior del trapecio del que se aparta de arriba hacia abajo. Este delimita el triángulo del cuello, que bueno, viene siendo el supraclavicular. Este tiene su inervación en la rama lateral del nervio accesorio, que se anastomosa en la cara profunda del músculo con un ramo del plexo cervical proveniente del segundo nervio cervical. En el plano profundo tenemos a los músculos escalenos, que como sabemos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior va de la apófisis transversa de las vértebras cervicales de la 3 a la 6. Vamos a identificarlo aquí. Los anteriores de la primera costilla, como podemos ver. El siguiente es el escaleno medio, que va de la apófisis transversa de las vértebras cervicales de la 2 a la 7. Y se origina en la primera costilla dorsal al surco de la arteria. Podemos verlo.
Y finalmente tenemos el escaleno posterior. Este va de la apófisis transversa de las vértebras cervicales de las 5 a las 6. Aquí está. Este se origina en el borde posterior de la segunda costilla. Bueno, estos músculos tienen dos tipos de relaciones. Las relaciones de los músculos entre sí y relaciones a distancia. En el tipo de relaciones entre sí se encuentra el espacio abajo y adelante. Por detrás y arriba está el plexo braquial. En los espacios regiones medial y lateral se encuentra la fosa supraclavicular. Y las relaciones a distancia, por delante está el nervio frénico, por abajo está la fosa supraclavicular, la cual se encuentra en la vena subclavia, el homoioideo, la clavícula y el esternocleidomastoideo. Por arriba se encuentra el conducto carotidia y lateralmente se encuentra el trapecio y el esternocleidomastoideo. Estos músculos se inervan por las ramas del plexo cervical, las raíces anteriores para el escaleno anterior y medio y raíces posteriores para el escaleno posterior. También están los músculos intertransversos del cuello. Cabe mencionar que la aplicación no cuenta con muchos músculos como tal, pero yo les voy a mostrar con una imagen y con esa estructura por donde se van a insertar. Así que vamos a empezar. Bueno, cada espacio intertransverso cuenta con dos músculos anterior y posterior. En sucesión por el apófisis transverso, que está por encima en el borde superior acanalado del apófisis transverso que está por debajo. El anterior será por el borde anterior de este surco y el posterior, como obviamente su nombre lo dice, por el borde posterior. Estos músculos determinan así un espacio triangular por el que transcurren la arteria y las venas vertebrales, que ascienden verticalmente y las ramas anteriores de los nervios cervicales. Son inervados por el ramo posterior de la rama cervical. Y bueno, como aquí vemos, aquí están más o menos. Por último tenemos el músculo recto lateral de la cabeza. Este es considerado como el primer músculo intertransverso del cuello. Así que vamos a ver. Pero aquí la aplicación lo tiene. Les voy a mostrar igual en una imagen en donde se localiza. También enseñarles en otra vista. Bien, vamos a ver. Insurrección es por abajo el apófisis transversa del atlas. Así que vamos a ver dónde está el atlas. Está aquí. Y su apófisis transversa está aquí. Entonces, ahí por arriba está la apófisis yugular del occipital. Este músculo cubre por de la arteria vertebral y constituye el plano posterior en la parte lateral del espacio retroestiloideo. Este es inervado por la rama anterior del primer nervio cervical. Así que aquí, como podemos ver, están las vértebras, pero les voy a mostrar el músculo recto lateral de la cabeza. Aquí se encuentra y aquí. Y así es como se ve el músculo recto lateral de la cabeza. Ahora vamos a hablar de los músculos anteriores. Tenemos a los músculos prevertebrales. Comenzamos con el músculo recto anterior mayor de la cabeza. Este es un músculo plano y triangular. Se dirige hacia arriba y lateralmente para fijarse en la parte basilar del occipital. Tiene una inserción abajo mediante lengüetas tendinosas sobre los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de C3 a C6.
Este músculo está tapizado por la aponeurosis prevertebral que lo separa del espacio retroestiloideo y este está inervado por los nervios del plexo cervical profundo. Después tenemos al músculo recto anterior menor de la cabeza. Este músculo va a unir el atlas a la base del cráneo y tiene una inserción abajo por las apófisis transversas y la masa lateral del atlas, arriba y medialmente por la parte basilar del occipital y de la parte petrosa del temporal, y se halla oculto delante por el largo de la cabeza, que es el recto anterior mayor, y cubre por detrás la articulación atlanto-occipital. Está inervado por el primer nervio cervical. Después tenemos al músculo largo del cuello, y este une entre sí a las vértebras cervicales y a las 3 primeras vértebras torácicas. Tiene una inserción en la porción oblicua descendente por el tubérculo del atlas a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6. En la porción oblicua ascendente es por la parte de T3 para alcanzar los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C4 a C6. Y por último la porción longitudinal, que es por la cara anterior de los cuerpos vertebrales desde el atlas hasta T3. Este músculo está cubierto lateralmente y por arriba del músculo largo de la cabeza, que es el recto anterior mayor, y está inervado de los 4 nervios cervicales de las ramas anteriores. Después tenemos a los músculos del hueso ioides. Empezamos con los músculos infraioideos y tenemos al músculo esternoioideo. Este músculo tiene un origen en la porción medial de la clavícula, en el ligamento esternoclavicular posterior y la superficie dorsal del manubrio esternal, y una inserción en el cuerpo del hueso ioides. Este está inervado por el asa cervical de C1 a C4. Después tenemos al músculo omoioideo. Este músculo es un músculo digástrico con 2 vientres, inferior y superior, y tiene un origen en el borde superior de la escápula y el ligamento transverso superior de la escápula. Tiene una inserción en el cuerpo del hueso ioides y está inervado por el asa cervical de C1 a C4. Tenemos al músculo esternotiroideo. Este músculo tiene un origen en la superficie dorsal del manubrio esternal y en la superficie dorsal del primer cartílago costal. Tiene una inserción en la línea oblicua del cartílago tiroides y está inervado por el asa cervical de C1 a C4. Músculo tiroideo. Este músculo es plano y corto, parece continuar hacia el hueso ioides el trayecto esternotiroideo. Tiene un origen en la línea oblicua del cartílago tiroides y tiene una inserción en el asta mayor del hueso ioides. Está inervado por el asa cervical por vía del nervio hipogloso de C1 a C2. Tenemos a los músculos supraioideos. El músculo digástrico tiene una forma larga, curva de concavidad superior que se extiende de la base del cráneo a la sínfisis mandibular. Presenta 2 vientres, el anterior y el posterior. La inserción del vientre posterior es la cara medial de la base de la apófisis mastoidea en la incisura mastoidea, mientras que el vientre anterior continúa en la parte anterior del tendón intermedio para fijarse. Tiene 2 relaciones. El vientre posterior está cubierto por la apófisis mastoidea y los músculos poderosos que en él se insertan, el músculo esternocleidomastoideo y esplenio, mientras que el vientre anterior pertenece a la región suprayoidea, donde responde a la glándula submandibular. Tiene una inervación el vientre posterior al nervio facial y el vientre anterior en el nervio del miloioideo, originado en el alveolar inferior, rama del trigémino. El músculo estiloioideo. Este es un músculo fino y alargado, extendido desde la apófisis estiloideo del hueso temporal hasta el hueso ioides. Posee interés topográfico.
Tiene una inserción en el borde lateral del cuerpo del hueso hioides y un origen en la apófisis estiloides del hueso temporal. Está inervado por el nervio facial. El músculo miloioideo. Este es un músculo delgado y cuadrilátero que limita abajo con el piso de la boca. Tiene un origen en la línea miloioidea de la superficie interna de la mandíbula y una inserción en el borde craneal del cuerpo del hueso hioides. Está inervado por el nervio miloioideo, ramo del nervio mandibular que es una división del nervio trigémino. Por último tenemos al músculo genioioideo o genioioideo. Este músculo es un músculo corto y cilíndrico situado por encima del digástrico y del miloioideo. Tiene un origen en las espinas mentonianas y una inserción en la superficie anterior del cuerpo del hueso hioides. Está inervado por el asa cervical de C1 a C2 por